Bienvenidos al primer episodio de este año 2026 de Conversando con Anabela Cardona. Mis mejores deseos porque este año sea de lo mejor para todos. Sigamos esforzándonos, dando siempre lo mejor, y sabemos que cuando nosotros damos lo mejor y damos la mía extra, definitivamente Dios premia todo ese esfuerzo, y si nuestra siembra es buena, nuestra cosecha va a ser mejor. Así que bendecido 2026 para todos. Iniciamos con muchos propósitos, muchos objetivos. Tenemos muchos días ya ahorita, no son 365, ya son menos de los 365 por lo que hemos avanzado. Sin embargo, sabemos que cada día, si nosotros nos esforzamos y luchamos por esos objetivos que tenemos, Dios va a cumplirlos. Así que esforcémonos. Como lo prometido es deuda, acá les ofrecí desde el año pasado la segunda parte del tema de inteligencia artificial, y pues hoy nos honra con su presencia el licenciado Carlos Mauricio García para continuar conversando de este interesante tema. Y quiero contarles que hoy vamos a conversar de la inteligencia artificial, siempre para abogados, aplicada a la práctica, porque queremos pues compartirles esa aplicación práctica. Recuerden que el año pasado conversamos de este tema, que era la inteligencia artificial y la prueba digital. Pues hoy vamos a abordar un poquito más amplio otros temas que sabemos que van a ser de utilidad para ustedes, ya que la inteligencia artificial pues es algo que se está aplicando. No podemos decir yo no quiero inteligencia artificial, yo soy ajeno a la inteligencia artificial, porque querramos o no, está ya en nuestras vidas. Así que bienvenido, licenciado Carlos Mauricio. Muchas qué gracias. Gusto saludarte. Gracias, Anabela, ahí por esta recepción tan muy buena en este año, y a todos igualmente desearles un feliz año. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en el podcast pasado acerca de lo que es la inteligencia artificial. Como conversamos en este podcast, precisamente indicamos que la inteligencia artificial es ese conjunto de programas y modelos que lo que hacen es predecir ciertas respuestas, básicamente como que fuera una persona, en el cual yo puedo venir, por ejemplo, y puedo hacer una consulta. ¿Quién es Anabela Cardona? Y pues nos saca un gran expediente ahí de quién es Anabela, ¿verdad? Y nos contesta las preguntas que nosotros podamos pues hacerle a la inteligencia artificial. Como abogados, pues ustedes definitivamente no pueden aislarse, como decía Anabela, de la inteligencia artificial. Hoy en día está latente en todos los medios, en todo lo que utilizamos, desde una Alexa hasta diferentes temas para poder resolver problemas bancarios, pues lo encontramos en lo que corresponde a la inteligencia artificial, ¿verdad? Ese sería como que un resumen de lo que vimos en esa oportunidad. Y Waze también, ¿verdad? Inteligencia También, artificial. Waze, Todos Maps. dependemos del Waze, lamentablemente, y sin Waze no somos nada, como decimos ahora con mis amigos, porque ya no sabemos llegar a ningún lado sin la ayuda de Waze. Correcto, así es. Bueno, vamos a ir conversando de este interesante tema, y cuéntanos, por favor, Carlos Mauricio, si nosotros podemos utilizar la IA para crear algún documento notarial, por ejemplo, o cualquier documento. Sí, claro. Digamos, como abogados pueden utilizar ustedes la inteligencia artificial para poder crear cualquier tipo de documento legal. Lo importante, como platicamos en esa oportunidad, es saber cómo pedirle a la inteligencia artificial que nos pueda crear ese documento. Recordemos, tenemos que darle, lo vimos en su oportunidad, tenemos que darle un rol. ¿Quién es la inteligencia artificial? ¿Verdad? Decirle, bueno, tú eres un abogado de Guatemala, especialista en la generación de contratos, y necesito que realices este contrato, precisamente que va a necesitar estas cláusulas. Y si nosotros tuviéramos algún modelo de algún contrato anterior, pues sería bueno, porque se lo podríamos adjuntar a esa inteligencia artificial para que nos pueda dar el resultado que nosotros necesitamos. Siempre les recuerdo que la inteligencia artificial no sustituye al criterio de los abogados. Entonces es importante que revisemos el documento que la inteligencia artificial nos va a generar y no asumamos de que está correcto al 100%. Eso me encanta, eso de no asumir, porque yo soy partidaria de eso. Nosotros no podemos asumir, menos como abogados. Si no sabemos, prefiero decir, no sé, voy a investigarlo, pero no podemos asumir cosas solo porque nosotros las creemos.
Para quienes no vieron el episodio donde ya conversamos la primera parte de este tema, los invito en YouTube, en Conversando con Anabela Cardona, en el mismo canal donde se va a transmitir, donde estamos transmitiendo. Ahí pueden ubicar el otro episodio para que pueda ser de mejor comprensión esto. Y muchas gracias, porque sé que fue un episodio que les gustó mucho, y a petición de ustedes es que estamos realizando esta segunda parte, que saben que este contenido siempre lo generamos con mucho cariño para ustedes, y lo que buscamos es que sea un aporte, no es solo por hacer algo, sino que de verdad aporte a cada profesional que nos honra con su cariño, con su audiencia. Gracias por dejarnos ingresar a la intimidad de sus hogares cada domingo. Carlos Mauricio, y conversemos en relación a cómo podríamos nosotros ejemplificar un caso donde nosotros le solicitemos a la inteligencia artificial que nos haga un documento. Por ejemplo, imaginémonos en el ámbito notarial, que ya que pues nosotros nos digamos de abogados y notarios y licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Imaginémonos en el ámbito notarial, que a alguien se le ocurra, diga, bueno, yo quiero que la IA me ayude a redactar un testamento, por ejemplo. Ahora que llega una persona a la oficina del notario, en este caso, le pida que quiere que le redacte su testamento, donde va a constar su última voluntad, cómo van a quedar sus bienes, todo eso. ¿Cómo podemos hacer esto para que nuestra audiencia se pueda formar esa idea? Bueno, podemos utilizar cualquiera de las inteligencias artificiales que platicamos en ese episodio, ya sea Gemini, que más adelante, recuerden ese nombre, más adelante lo vamos a platicar precisamente en este conversatorio o en este podcast. Está también Copilot, ¿verdad? Y pues digamos también está ChatGPT. Cualquiera de estas herramientas nosotros las podemos utilizar para poder hacer la generación de este testamento. Como platicamos al principio, ¿cuáles serían los pasos? Ingreso precisamente a ChatGPT o Gemini o Copilot, le indico el rol, eres un abogado de Guatemala, eres un notario y necesito que realices un testamento. Te adjunto los documentos correspondientes para este testamento. Entonces, como ustedes saben, como notarios deben de tener a la mano precisamente o a la vista el DPI de la persona, ¿verdad?, que está realizando el testamento, si hay bienes, pues no sé, una escritura pública de los bienes que él tenga. Entonces, esos documentos se los podemos adjuntar a la inteligencia artificial. Perdón que te interrumpa. ¿Cómo hacemos eso de juntar los documentos? Sí, no, ¿verdad? Yo soy abogada, perdón, entonces tenía que preguntar, porque estoy segura que a ustedes también les surgió esa duda. Ok, cuando ustedes entran, es tan sencillo, ustedes le pueden tomar una foto al documento, de lado y lado en caso del DPI y de las hojas del contrato o los documentos que ustedes tienen, y esas fotos ustedes se las pueden adjuntar precisamente a ChatGPT. En un clipito que aparece o dice adjuntar, le dan clic, seleccionan las imágenes que ustedes desean. Esos son los documentos de respaldo que le va a servir a la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para tomar los datos del DPI como tal. Él va a hacer algo que se llama OCR. El OCR precisamente, y lo vamos a platicar más adelante, me voy a anticipar, es precisamente convertir la parte de lo que son documentos a un texto, que es lo que normalmente hoy en día realizan en los diferentes organismos precisamente legales, ¿verdad? Que llevan ustedes un expediente y ahora les escanean el expediente y posteriormente cuando lo quieren leer ese expediente a través de una inteligencia artificial o a través de un agente, pues sencillamente lo que hace el agente o la inteligencia artificial es que transforma esa imagen en un texto. Entonces, lo que hace ahí, adjuntamos estos documentos, entonces ya le indicamos que necesitamos que nos redacte el testamento basado en la norma guatemalteca, ¿verdad? Que eso es importante. Si ustedes tuvieran algún documento de testamento previo, pues lo pueden adjuntar también, ¿verdad? Ya sea un PDF o sea una imagen o un archivo de Word, ustedes lo pueden agregar y ya con esto la inteligencia artificial pues realizará lo que corresponde al testamento, ¿verdad? Siempre recordando, deben de validar ustedes que el testamento quedó como ustedes lo necesitan bajo las normas jurídicas de Guatemala. Sí, eso es súper importante, que se pueda hacer esa verificación de normas, de contenido. Incluso, aunque ustedes han adjuntado los documentos, siempre va a ser bueno confrontar esa información del documento, si es que el documento que les está generando la inteligencia artificial corresponde con eso, porque
se ha perdido muchas veces eso de estar confrontando. Créanme, yo sí lo hago en todo, porque qué triste que a usted le van a rechazar un documento, que a usted le van a poner un previo en algún tema judicial porque usted no tuvo el cuidado de leer, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la función importante que nos corresponde. Y recuerden que también en el episodio anterior conversábamos que pues, el ser humano no va a ser reemplazado, ¿verdad? Que el abogado no va a ser reemplazado, pero para eso también nosotros tenemos que hacer esa función importante que es esa verificación, saber utilizar, saber ingresar esos datos. Y qué importante lo que estoy aprendiendo hoy. No sabía eso, que se podían adjuntar documentos. Muchas gracias. Muchas gracias por la cátedra, que es tan importante. Ahí estamos a las órdenes. Algo importante, creo que muchos leímos esta nota y me voy a permitir darle lectura porque fue en un diario de Guatemala y es información que preocupa, pero ahora como tenemos acá al experto para que nos cuente, fue una nota de un diario de Guatemala que pues no voy a decir el nombre por razones evidentes, pero dice: la inteligencia artificial gana terreno en el organismo judicial y extiende su uso a varias áreas administrativas. Dice: el uso de la inteligencia artificial se expande dentro del organismo judicial. Lo que comenzó como una herramienta para analizar expedientes de amparo también se extiende a otros ámbitos mediante 2 contrataciones públicas, ambas adjudicadas a la misma empresa y con funcionalidades orientadas a la gestión y asistencia automatizada. Básicamente es esa la información que nos preocupa, porque lo demás se refiere a los contratos. Dice simplemente: la gerencia de informática del organismo judicial, la misma dependencia que impulsó el proyecto inicial de inteligencia artificial denominada MEIA, Amparos, destinado al análisis automatizado de expedientes judiciales, y que entre sus funciones más polémicas figura la capacidad de generar borradores de resoluciones mediante IA. Pues a nosotros como profesionales, al menos a mí, que yo vengo de una carrera judicial donde sé que cada acción constitucional de amparo, cada recurso que se resuelve, son distintos los agravios, es distinta la respuesta que hay que dar. Por mucho que uno diga que se parece, cada caso concreto es bien diferente porque tiene aristas distintas. Entonces, leer una nota como esta a mí sí me asustó, me preocupa. ¿Nos puedes contar más o menos cómo sería esto? ¿Qué funcionalidad le ves? Ahí sí que tú que eres el experto, contarnos cuál es tu opinión, o si podemos hablar, por ejemplo, un caso hipotético donde se trate de una acción constitucional de amparo o de una casación. ¿Cómo funcionaría esto? Sí, digamos, es bien complejo y es bien difícil determinar si la inteligencia artificial nos va a nosotros a dar un 100% certero. Por eso es que está el abogado, por eso es que está el juez, por eso es que está el ser humano, para poder hacer esa determinación de la verdad. Y si está pegado a derecho lo que se está resolviendo. Preocupa, creo que en algún momento leí hoy este tema también, y precisamente creo que les hicieron unas preguntas a ellos, basado en qué porcentaje de veracidad era que tenía. Creo que no contestaron esas preguntas. Adicional también el tema del Golden Record que hablamos en su momento, que es precisamente guardar esos datos de las personas que se están evaluando, digámoslo así, a través de estos documentos como la casación, ¿verdad? Este recurso extraordinario. Entonces, en realidad es muy importante y sí, pero es muy preocupante. ¿Por qué? Porque si el abogado no lo redacta bien, el documento que va a presentar, y es una inteligencia artificial quien lo va a resolver, no va a tener la certeza que precisamente el resultado va a ser basado en nuestra norma, sino que puede ser en una norma de México o puede ser de otro país precisamente. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está aprendiendo constantemente, y esta inteligencia artificial debe de ser entrenada básicamente a través de ciertos modelos informáticos en los cuales, pues digamos, se les va dando la información, por ejemplo, la jurisprudencia.
¿verdad? Que toda, no sé si toda la jurisprudencia, tú me dirás si la jurisprudencia ya está digitada, por ejemplo. Si no estuviera digitada el 100%, puede ser que es en ese 1%, si tenemos un caso y no está digitada, puede ser que nos dé una resolución que no corresponda. Y si no van a verificar, sino que van a tomar lo que da precisamente la inteligencia artificial, es muy preocupante. ¿Qué tiene que hacer el abogado entonces? Sencillamente prepararse. O sea, como hablamos con Anabela y platicamos con ustedes la vez pasada, la inteligencia artificial no sustituye al abogado. Si usted no aprende a utilizar la inteligencia artificial, se va a quedar atrás. Y este tipo de casos que va a resolver la inteligencia artificial, digámoslo así, usted los va a perder. Entonces es importante que usted se prepare, ¿verdad? Que haga recursos de inteligencia artificial, que también si usted necesita un perito informático, que ahí estamos a las órdenes, pues ahí le podemos asesorar también con esos temas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Antes de colocar uno de estos recursos, como usted no sabe en qué departamento, de qué organismo va a estar en la inteligencia artificial, yo lo invito a que usted redacte su documento. Redacte ese documento, lo ingrese a una inteligencia artificial, Gemini, porque Gemini creo que es la que están utilizando en el organismo judicial, lo ingrese y le pregunte, usted soy un abogado, eres un abogado penalista en el cual estás presentando este recurso de casación, necesito que me detectes si hay algún tipo de inconsistencia o cuál sería el fallo. Y la inteligencia artificial les va a decir, o sea, el fallo es culpable, inocente, y las justificaciones por los cuales les está solicitando. Entonces les va a dar todos los artículos de ya sea el Código Penal, del Código Procesal Penal o de los que sea, indicándole la base sobre la cual él está tomando esa decisión. Entonces eso les va a ayudar a ustedes para saber cuál posiblemente va a ser ese resultado que les va a dar esa inteligencia artificial que llegue a evaluar ese documento. Entonces eso es bien importante. Pues considero que como una herramienta de apoyo pues puede ser muy valiosa, pero correcto, no depender 100% de la inteligencia artificial, porque por ejemplo hablemos de un auto o de una sentencia. Considero que por supuesto nos podría hacer las famosas resultas, que es como el resumen de todo lo que ha pasado, de lo que las partes plantean, qué fue lo que alegaron, el fundamento de derecho podría ser, pero en sí como tal, ya la parte en la que se hace el análisis del caso concreto y se dicte esa resolución, pues considero que va a ser bastante difícil, o si se genera, pues indiscutiblemente va a ser con muchos errores, porque pues yo lo puedo hablar desde mi experiencia de 9 años en sala de mayor riesgo y extinción de dominio, que veíamos tanto caso mediático polémico, pero eran casos tan extensos que por mucho que me dijeran, acá tengo 2 casos que son los mismos delitos por los que la persona condenaron, y que se pareciera, nunca eran iguales. Cada uno necesitaba un razonamiento muy diferente porque era el análisis del caso concreto, y aparte cada abogado también va a hacer sus respectivas alegaciones. Así que ya saben ustedes como abogados también, si no es que ustedes los están planteando, sino que es una resolución que a ustedes les están dictando, pues también muy atentos a hacer la lectura minuciosa, porque podría que ustedes también encuentren muchísimos errores que les pueda habilitar su siguiente recurso. Por ejemplo, si estamos hablando de una apelación especial, a lo mejor errores que ustedes puedan encontrar van a ser los que les puedan habilitar su casación, o más adelante también, si fuera esto en casación, a habilitarle su acción constitucional de amparo. Pero la lectura minuciosa es algo tan importante, y creo que eso va a ser el mecanismo más valioso que nos va a permitir realmente aprovechar la inteligencia artificial, y que cuando encontremos aquellas falencias las podamos detectar, pero eso lo vamos a lograr porque nosotros somos abogados que estamos preparados, que somos estudiosos, que constantemente seguimos en capacitación. Eso siempre se los digo, que abogado que no lee cada día es menos abogado, así que nosotros tenemos que prepararnos todos los días porque siempre hay reformas, hay adiciones, hay tanto por aprender, por ejemplo, como este tema de inteligencia artificial. En relación a lo de Gemini, efectivamente estaba casi yo leyendo la nota de este diario, que como dije no voy a decir cuál es, pero ustedes han de haber leído en algún momento la nota, y dice:
siempre relacionado con esta nota del organismo judicial, indica, el contrato establece además la integración directa con la API de Gemini, uno de los sistemas de procesamiento del lenguaje natural más avanzados del mercado. Esta conexión sirve para extraer metadatos clave, elaborar resúmenes ejecutivos y realizar categorizaciones asistidas de documentos judiciales. Esto es lo que se indica en la nota. ¿Nos podrías explicar, y gracias por explicárnoslo con lenguaje sencillo desde el episodio anterior, que eso es muy valioso para nosotros como abogados porque no estamos familiarizados con estos términos? ¿Nos podrías explicar qué significa cuando decimos API de Gemini? Okay, por favor. La API, vamos a tratar de explicarlo en un lenguaje un poquito más sencillo, natural. Ok. La API es la comunicación que existe hoy en día a nivel tecnológico para comunicar diferentes sistemas. Por ejemplo, ¿a qué equivaldría esto? Para comunicar a dos personas se encuentra el teléfono, ¿verdad? Entonces, la persona, tengo un teléfono, tú tienes otro teléfono y en medio hay una comunicación, ¿verdad? Que es la telefonía. Entonces, cuando uno llama a la otra persona, pues se interpreta de este lado y lo llega contigo para poderlo escuchar. Es lo mismo, aquí tengo un sistema A, que es el sistema, vamos a hacer la suposición hipotéticamente y nombro un sistema del organismo judicial y tenemos acá a Gemini y tenemos a Google en medio. Google es el creador de Gemini, del API de Gemini también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que Google venga y nos pueda decir con su inteligencia artificial, mira, tienes que analizar este documento trae 100 hojas, se trata de un caso, de una casación o de cualquier tipo de caso, yo necesito esta API. Esta API es la comunicación, es el traductor entre este sistema y este otro sistema para poder brindarle información a cada uno de ellos. Entonces, yo, sistema del organismo judicial, mando el documento, está aquí el API toma el documento y dice, bueno, este es un API que me está pidiendo estos requisitos. Inteligencia de Google, resuélveme esto y mándame la respuesta. Cuando tenga la respuesta, yo se la voy a mandar al usuario, que en este caso es el sistema del organismo judicial. Entonces, de eso se trata un API. Un API es para comunicar sistemas. Algo que es bien importante es, que creo que no está en ese artículo, o no lo he visto, no lo he podido ver yo, es ¿qué acuerdos de confidencialidad tendrá el organismo judicial o el gobierno con Google? Porque para poder tener esta información, porque si no, ¿qué es lo que sucede? Te pueden buscar a ti, por ejemplo, en El Salvador por una casación. Si no hay ese golden record o esos acuerdos interinstitucionales que tendrían que tener con Google del manejo de esa información solo del gobierno de Guatemala. Pues entonces, como una privacidad, un acuerdo que no sea de algo que cualquier persona pueda tener acceso. Correcto. Digamos. Si fuera, por ejemplo, hablemos de Cámara Penal, por ejemplo, si fuera en Cámara Penal, digamos que tuviera el acceso única y exclusivamente Cámara, como decir, como que yo tuviera mis archivos físicos como solía ser, pero que digamos ahora los van a tener toda esa información en digital y todo aplicado con Correcto. La IA, pero que sea como algo muy privado, de custodia de ellos, ¿verdad? Correcto, así es. Ese acuerdo de confidencialidad en el cual Google se compromete a que esa información no va a ser entregada a nadie más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no está ese acuerdo de confidencialidad, la inteligencia artificial, como lo platicamos en el podcast anterior, se alimenta y se entrena de toda la información, buena o mala, correcta o incorrecta, que se le está proporcionando, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, saber si realmente tienen esos acuerdos. Que yo sepa, digamos, no han salido a luz en declaraciones en las que digan si tienen o no tienen esos acuerdos de confidencialidad, pero eso es bien importante. Entonces, ¿qué quiere decir? De que usted como abogado, más aún tiene que cuidar la privacidad de su cliente, tiene que cuidar usted también que todos los datos vayan correctos, a realizar ese análisis previo antes de entregar un documento. ¿Para qué? Para cuando esta API realice esa verificación, precisamente le corresponda lo que tiene que hacer y le devuelva lo que usted desea que
que sea de esa manera, ¿verdad? Y algo importante, el organismo judicial puede haber hecho un prompt. Recordemos que es básicamente lo que yo le pido. Si en ese prompt no está de qué país o qué organización es la que lo está solicitando, estoy haciendo mal a una petición. Y eso quiere decir que hice una mala petición y voy a tener una mala respuesta. Sí, muchas gracias. Y lo delicado que es esto, porque la información tan sensible que podría difundirse, ¿verdad? Precisamente si no está, como tú dices, ese tema de la confidencialidad, imaginémonos que cualquiera pueda tener acceso a esas resoluciones, qué delicado. Y como aquí siempre digo que soy muy responsable con lo que decimos, en esta nota precisamente de este medio, voy a dar lectura a esta parte, dice silencio institucional y dudas, porque que quede claro que no es algo que nosotros estamos diciendo. Dice, pese a la creciente incorporación de inteligencia artificial en tareas judiciales, el organismo judicial no ha aclarado públicamente cómo se supervisará el funcionamiento de estas herramientas ni qué tipo de información procesarán. Tampoco ha respondido a las preguntas de este medio sobre los riesgos de delegar a una máquina el análisis o redacción preliminar de documentos judiciales, ni sobre las garantías de transparencia y seguridad en el uso de datos sensibles. Desde septiembre pasado, dice el medio que fue, consultó a la Secretaría de Comunicación Social del organismo judicial sobre los puntos clave de la compra, porque era necesario el MEIA, amparos, qué ventajas ofrecía frente al esfuerzo de personal humano, quienes usarán la herramienta, juzgados, tribunales, salas o la Corte Suprema de Justicia, y qué implicaciones puede tener que una inteligencia artificial intervenga en las resoluciones de amparos. Tampoco hubo respuesta, entonces dejamos claro que fue una publicación de un medio, pero nos pareció muy interesante poder compartirla con ustedes porque pues, si están diciendo algo, muy probablemente está sucediendo, y la relevancia que sea tratada con mucha responsabilidad esa información. Si a alguien le interesa de qué medio es, me escribe y con mucho gusto les comparto el link donde está la nota completa para que ustedes la puedan verificar. Carlos Mauricio, y cuéntanos también, conforme a lo que hemos estado conversando de esta publicación, ¿qué riesgos también implica lo que se indica acá, verdad? Porque sí, de verdad, a mí me asusta, porque incluso, déjenme comentarles, desde la firma electrónica, a mí siempre me ha generado temor, porque cuando uno firma, sabemos que si por alguna eventualidad a uno le falsificaran una firma, pues está el perito, ¿verdad?, que va a hacer ese análisis y si va a poder determinar cuál firma es de uno. Yo incluso firmaba con determinado color que no era azul ni negro, porque eso a mí me daba una facilidad para decir, esa es mi firma, ¿verdad? Donde yo la viera decía, esa es mi firma. Pero a mí siempre me ha dado temor el tema de la firma digital, precisamente por el tipo de casos. Lo que sucede es que no es lo mismo que hablemos de que, por ejemplo, sí, fue una resolución de unas lesiones culposas, a que hablemos de, fue una resolución de un caso de genocidio, por ejemplo, o fue una resolución de un caso de un plagio, de un asesinato. Entonces, la gravedad y la magnitud de los casos no deja como seres humanos de darnos temor. A mí siempre me ha dado temor este tema de la firma electrónica. Sé pues que se puede hacer todo el rastreo, pero igual da un poquito de temor esta circunstancia. Correcto. ¿Verdad? Y entonces, en este caso, pues ese temor se genera sí. También, ¿verdad? ¿Qué riesgos podría representar esto? Bueno, digamos a nivel tecnológico los riesgos son bastante altos, principalmente porque no han dado esas declaraciones oficiales de cómo van a abordar la custodia precisamente de la información. Algo que tampoco se denota en la publicación es precisamente si ha pasado por alguna empresa de ciberseguridad en la cual haya hecho las validaciones que efectivamente a través de un pentest, un pentest es una evaluación que se le hace a cada uno de los sistemas informáticos para hacer la validación de que no tiene vulnerabilidades y que algún atacante o hacker pueda acceder o accesar a los mismos, ¿verdad? Entonces, es importante de que haya una entidad que pueda realizar este tipo de pentest hacia este software,
¿verdad? Que la ciberseguridad también, no sé si es del organismo judicial o de la Corte Suprema de Justicia o de quien corresponda el ente, precisamente realicen ese análisis y determinen si efectivamente puede llegar a ser atacado y puede llegar a ser engañada la inteligencia artificial. Asumo bueno, no voy a asumir, más bien dicho, voy a poner un ejemplo. Yo como atacante lo que podría hacer es llegar a la institución X, conectarme a la red de la institución, localizar el sistema que efectivamente realiza este tipo de situaciones. Si yo detecto que hay algún tipo de vulnerabilidad, lo que puedo hacer es atacar el sistema. Si me sé el número del expediente del amigo de la persona o de quien me va a dar la plata para poder hacer el cambio, venir y decirle que sea inocente, que la inteligencia artificial determine que ese caso específicamente o esa resolución va a dictar sentencia favorable para una de las partes. Eso es bien importante y es bien delicado. Si no ha pasado ciberseguridad o seguridad de la información sobre este tipo de sistemas, corremos el riesgo que algún hacker pueda atacar. Tampoco han indicado que, pues como les comentaba, que han pasado sobre este tipo de evaluaciones. Entonces, sí es necesario que lo realicen, ¿verdad? Y sí tienen que preocuparse, o sea, debemos de preocuparnos tanto ustedes como abogados, yo futuro abogado, pero también como ciudadano, de que estas resoluciones que se dan precisamente los haga una inteligencia artificial y que no esté validado por una persona. O sea, es un gran riesgo que se está corriendo precisamente si no se han tomado las medidas adecuadas. Si ellos ya las tomaron y ya las hacen evidentes, pues definitivamente creo que estos entes pues, que garantizan la fidelidad de la información, pues no van a mentir sobre este tema, ¿verdad? Entonces es bien importante. Sí. Y que creo que parte de esa responsabilidad institucional también es que si se está utilizando o se va a utilizar, pues por lo menos que se le pueda decir a la población, no detallado por supuesto, porque es parte de esa misma seguridad y de esa confidencialidad, pero por lo menos hacerle ver a la población que sí ofrece garantías de seguridad, ¿verdad? Que no tienen por qué preocuparse, por ejemplo, de toda la información sensible que se maneja en estas instituciones y que pues la misma está a salvo en la medida de lo posible, porque sí es información muy sensible y recordemos que incluso legalmente está establecido que la información de los expedientes es reservada para los extraños y que son las partes las que tienen acceso a esa información que está en los expedientes. Entonces tenemos una regulación legal que establece eso y y pasa muchas veces que incluso a las partes de los procesos le quieren negar la información. Entonces imaginémonos si está garantizada esa privacidad, que las partes son las que tienen realmente derecho a la información del expediente, entonces se debe seguir tutelando esta información y que no vaya a ser en algún momento de conocimiento público, porque pues es delicado, ¿verdad? Y no digamos en aquellos casos, por ejemplo, que hasta los debates son a puerta cerrada, ¿verdad? Precisamente porque tutelan la indemnidad sexual o cualquier otro bien jurídico tutelado que por la misma relevancia que tienen son derechos y casos que no se pueden estar ventilando de manera pública. Entonces, creo que esa es parte de la responsabilidad que institucionalmente se debe de tener, que si esto se está aplicando o se aplica, pues hacerle ver a la población realmente qué previsiones se han tomado al respecto y que esto, por supuesto, va a minimizar los riesgos, porque no dudo que riesgos siempre van a haber, ¿verdad? Sí, como claro. en todo en la vida, pero por lo menos que se minimicen a lo mínimo posible, que el riesgo sea tan mínimo que, digamos, puede pasar, pero va a ser muy, muy eventual o muy poco probable que esto pueda suceder. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Y recordemos, o sea, aquí no estamos diciendo que efectivamente la inteligencia artificial que están aplicando es mala o que la están aplicando mal. Creo que lo importante es de que ellos deben de ser transparentes, precisamente, como bien decías, en el uso de estos recursos informáticos
y esa transparencia precisamente en que haya un ente que los supervise y que valide que esta información tan delicada pues no vaya a ser vulnerada pues por un tercero, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Muchas gracias. Conversemos ahora, Carlos Mauricio, un poquito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, porque pues sabemos que en Guatemala es precisamente el Instituto Nacional de Ciencias Forenses el que pues dota de estos peritos cuando se da cualquier tema de esta naturaleza y de muchos para que pueda tener esa mayor validez dentro del proceso y, como siempre les recuerdo también, tenemos la opción de los consultores técnicos en el ámbito penal para poder apoyarnos en algún caso de estos y pues en las demás materias también, ¿verdad? Porque como ya hemos conversado con ustedes, los jueces van a ser abogados por excelencia. Eventualmente podrán tener otra profesión, así como Carlos Mauricio va a ser abogado, además de ingeniero, entonces pueda pasar esto con algún juez. Sin embargo, pues tampoco podemos pedir que sepan de todo y ahí es donde viene la relevancia del apoyo del perito y que también nos podemos apoyar de consultores técnicos. En el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, pues en un documento que fue publicado en el año 2023, que sí les digo es tomado de la página oficial, hace referencia al Laboratorio de Informática Forense y lo que indica dice los análisis correspondientes al Laboratorio de Informática Forense del INACIF por su función son análisis denominados post-mortem debido a que no se asiste a la escena del crimen para realizar imágenes forenses en el lugar o para extraer datos en sistemas activos. Entonces esto a mí me da la idea que ellos lo han enfocado precisamente para el ámbito de prueba, pero en algún caso y básicamente, definitivamente enfocado al ámbito penal, ¿verdad? Pero algo bien importante es voy a decir qué servicios son los que ellos dicen que prestan, que reitero, esto es de la página oficial, y luego te voy a preguntar de otros servicios que pues nos generan la duda si también los prestan, aunque pareciera que está limitado a lo que se indica acá, ¿verdad? Acá dice servicios que ofrece el laboratorio, reitero, estamos hablando de laboratorios de informática forense. Servicios que ofrece el laboratorio. Los servicios que presta el laboratorio son aplicables a todos los hechos en donde se hayan utilizado dispositivos de almacenamiento digital o las técnicas de información y comunicación, las TICs, como medio o fin para cometer un delito. Y luego dice descarga de seguridad de plataformas que prestan servicio en internet, redes sociales, correos electrónicos con credenciales de acceso. Y luego indica análisis de perfiles de redes sociales con credenciales de acceso voluntario. Y entonces la que nos indica Facebook, Google, Twitter, Snapchat, Instagram, WhatsApp, las conversaciones. Luego dice análisis de dispositivos móviles. Y se recuerda que cuando hablamos de dispositivos no solo son los teléfonos celulares, tenemos tablet, tenemos tarjetas SIM, tenemos cualquier dispositivo que se nos pueda ocurrir, que incluso en la ley contra la delincuencia organizada es tan amplia la regulación, que ya lo hemos conversado en mis cápsulas con ustedes, que incluso deja abierta la posibilidad a cualquier dispositivo que pueda existir en el futuro. Así que no nos limitemos solo a creer que los teléfonos son esos dispositivos, ¿verdad? También hace referencia a análisis de dispositivos móviles, nos da toda la análisis de computadoras y dispositivos de almacenamiento y otros. Pero la pregunta concreta, Carlos Mauricio, es el INACIF, entre lo que tú sabes y sé que lees mucho también y te informas y como ya vas a ser abogado también, realizan, por ejemplo, rastreo de direcciones IP en la web, mejoramiento y análisis de video, mejoramiento y análisis de imágenes,
mejoramiento y análisis de audio. Te pregunto eso y luego te pregunto las demás que tenemos. Muy importante lo que estás comentando. INASIF tiene diferentes tipos de servicio, precisamente de la parte forense. Estos que tú me acabas de mencionar son servicios que el INASIF no provee. O sea, el INASIF no te provee un mejoramiento o un análisis de imágenes o, digamos, de videos, fotogramas, que fue lo que platicamos en el podcast anterior, ¿verdad? Sí. ¿Cómo garantizar que su cliente es el que aparece en el video? Eso es bien importante. Ese video que aparece ahí donde supuestamente el cliente está delinquiendo o está asesinando a una persona, ¿quién garantiza que ese video no fue alterado? ¿Quién garantiza que ese video no fue modificado? INASIF, dentro de la parte que mencionas, ellos dicen que no dan ese servicio. Entonces ahí es donde tú tienes que acudir a un perito informático forense, ¿verdad? Externo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros lo que hacemos es un análisis fotograma por fotograma, bit por bit, validando efectivamente que no ha sido alterado esa imagen y que efectivamente es quien dice ser. Como lo hemos platicado en la vez anterior, yo puedo venir y puedo colocar en un video a una persona que no es. Si era de género masculino, puedo colocar a alguien de género femenino, ¿verdad? Que está realizando el hecho en ese momento. Entonces, esos son servicios que no presta INASIF. El de audio tampoco lo presta INASIF, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú garantizas? Tienes que ir con un perito informático forense para que debata efectivamente, digamos, en el juicio, si es que llega a juicio, precisamente ese tema. Recuérdense que siempre insisto con el rol activo de la defensa, que usted como abogado tiene también que proponer todos aquellos medios de investigación que usted considere útiles. Si usted tiene duda de una imagen, usted tiene duda de un video, tiene duda de un audio también, usted puede proponer que se hagan los análisis correspondientes. Y si el Instituto Nacional de Ciencias Forenses no ofrece ese servicio, pues definitivamente ahí va a tener usted esa posibilidad, como acá con Carlos Mauricio, que puede realizar esa labor que es tan importante, porque precisamente el día lunes me hacían una consulta en relación a un caso concreto y me dice, pero mire, si tenemos las imágenes, era un tema de violencia contra la mujer, me dice, si tenemos el video donde le están pegando a la señora, esa fue mi respuesta, pero ¿y qué certeza tenemos que efectivamente sea? ¿Y qué tal si utilizaron inteligencia artificial para generar ese video, ¿verdad? Entonces, creo que esto nos hace un llamado también a que tenemos que estar muy alertas. Ya con el tema de la prueba tenemos que ser muy acuciosos y cuando haya algo que nos genere duda, pues proponer que se realicen esas diligencias de investigación, porque así como puede ser utilizar la inteligencia artificial para cosas buenas, como puede ser una excelente herramienta, pues también puede ser utilizada para fines que no sean buenos, que no sean correctos y que no sean legales. Pero entonces ahí va a ser la curiosidad y realmente ese rol proactivo que tenga el abogado el que va a permitir en muchos casos poder demostrar que algo no es así, ¿verdad? Lo vemos en muchas redes sociales, información, y que muchas veces decimos, bueno, pero esto será que sí es cierto o no es cierto, que a nosotros nos genera duda por el tipo de nota que están virtiendo y nos quedamos con la inquietud, ¿verdad? Y pues si nosotros somos así de acuciosos y nos genera duda una simple publicación que no va a ser relevante en ningún aspecto de la vida de una persona, imagínense con más razón la importancia de ser tan responsable, tan cuidadoso, meticuloso en todo esto que pueda ser incorporado ya como prueba en un proceso, porque esto puede hacer una gran diferencia entre poder establecer precisamente si, por ejemplo, esos fotogramas, esos videos pudieron ser realmente realizados con inteligencia artificial o si realmente corresponde a la persona que es la persona que está siendo juzgada. Entonces, reitero, esto es bien importante tenerlo presente y pues así como la tecnología llegó y la inteligencia artificial, también nosotros tenemos que tomar esas previsiones para tener la certeza
de lo que está pasando. Y recuérdese, como le suelo decir también, no se vale que usted diga, ay, pero es que el Ministerio Público no lo propuso, y como el Ministerio Público no lo propuso, yo puedo dudar. Sí, pero entonces, si no lo propuso el Ministerio Público, usted como abogado propóngalo, porque es parte precisamente de ese rol activo de la defensa, que no es solo cruzarse de brazos y que si el Ministerio Público no lo hizo, pues entonces no existe. No, usted también lo puede hacer, porque una buena defensa, como suelo decirles, hace la diferencia en un caso, y precisamente para eso es que nosotros debemos seguirnos preparando cada día, ¿verdad? Y en estos temas también, porque como abogados no podemos abstraernos del mundo, tenemos que estar nosotros también a la vanguardia, y estos temas son bien importantes y tenemos nosotros que tenerlos claros. Otra duda, Carlos Mauricio: el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ¿tú sabes si realiza análisis de funcionamiento, verificación o identificación de características de routers, moduladores, radiotransmisores o de dispositivos que no tienen almacenamiento local? No. Digamos, dentro del mismo documento de INACIF indican que ellos no realizan este tipo de análisis forenses precisamente sobre estos dispositivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el caso de aquellos que no tienen una memoria física, digamos, sino que es volátil, al inicio del documento tú bien comentaste que ellos decían que hacen un análisis forense post-mortem. Sí. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que para esa memoria volátil que ellos tenían o donde podían haber obtenido esa información, no la realizaron en su momento. Ellos no llegan al lugar precisamente a hacer esa custodia de esos equipos precisamente para poderlos tomar. Y ojo, porque algo bien importante que se contradice también. ¿Por qué? Porque habla acerca de la cadena de custodia que ellos tienen, pero la cadena de custodia tú la tendrías que tener en el momento en el cual llega un perito. O sea, es como que viéramos llegar a un perito donde llega 20 horas después que el fallecido ya no está y se llevaron las pruebas balísticas y ya pasaron echando pintura por ahí para que no se vea la sangre y que se vea bonito. Es exactamente lo mismo. O sea, la evidencia digital debe de ser tomada en el momento. ¿Por qué? Hay una regla de oro para el perito informático. Si hay algo que está encendido, un equipo que está encendido, no lo apagues. Si está apagado, no lo enciendas. Si tiene activado Bluetooth, desconéctalo. La parte de Bluetooth, si tiene cables o conexiones hacia otras redes, también hay que desconectarlos para evitar algún daño, precisamente en este tipo de hardware que se tiene, o en el tipo de software, en el análisis del software. Ellos no analizan el código para hacer la verificación que el código es el que está realizando este malware, digámoslo así, que está ocasionando, o este delito que llegue a realizar. Y también algo importante que tú comentabas precisamente acerca de los accesos a Facebook, correo electrónico. Hay una porción ahí, si no estoy mal, al inicio que dice que es con autorización consentida, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Si mi cliente, o si su cliente o patrocinado, precisamente no dio esa autorización, ellos están violando su confidencialidad, la correspondencia que tiene, ¿verdad? Porque usted no está realizando esa autorización para que puedan revisar las redes sociales o los correos. O sea, ellos no pueden venir y, bueno, podrían en algún momento, dependiendo del caso, solicitar a Meta, que Meta es el creador de Facebook y de las otras redes sociales, WhatsApp precisamente, Instagram, que les proporcione cierta información, pero ese es un proceso que es bien largo y no es de la noche a la mañana. Por eso es que siempre lo solicitan que sea consensuado con la persona, ¿verdad? Entonces es importante, lo quería comentar. Sí, y muy importante también que tengan mucho cuidado con sus claves de acceso, ¿verdad? A mí me ha pasado recientemente que han intentado ingresar a mis redes y nos manda la alerta, ¿verdad? De que alguien está intentando ingresar. Nos ha pasado en los de diciembre del año pasado para acá, nos ha pasado varias veces que nos envía el reporte. Entonces también es bien, afortunadamente no han podido ingresar, pero sí llama la atención, pues, ¿por qué lo hacen, verdad? Siempre va a generar esa duda definitivamente.
y pues ninguno estamos libres de que una circunstancia de esta naturaleza pueda pasar y que puedan ingresar a información sensible nuestra, ¿verdad? Y cuando digo sensible, no se refiere a información mala, sino sensible porque pues es información que para nosotros es valiosa, es información que a lo mejor para otra persona no puede tener ese valor, pero para nosotros sí, como por ejemplo nuestros archivos, ¿verdad? Donde nosotros tenemos horas, días o meses de trabajo que para nosotros vale muchísimo, ¿verdad? Por ejemplo, como la información que tenemos en nuestras computadoras, ¿verdad? Que Correcto. han sido mucho tiempo de análisis para nosotros generar estos documentos. Por eso también es bien importante tener presente esa custodia de nuestras claves de acceso, porque pues en algo minimiza también este riesgo. Sí, importante ahí, Anabela. Y recomendación para todos. Normalmente lo que hacemos a veces es que colocamos la misma contraseña para todos nuestros correos, para el Facebook, para todas nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque buscamos la facilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando un atacante logra entrar a una red social suya, precisamente va a entrar a todo. Y va a asumir que cuentas bancarias, vámonos un poquito más allá sobre un delito, sobre las cuentas bancarias que tiene, sobre toda su información precisamente, va a poder él acceder y va a poder ingresar. Entonces es bien importante de que usted lo que tenga que hacer es colóquele una contraseña diferente a cada uno de sus correos, redes sociales. Debe de llevar por lo menos una mayúscula como recomendación, para que lo tomen nota, una mayúscula, por lo menos 5 letras minúsculas. Dentro de esas 5 letras minúsculas coloquen algún símbolo, la I comercial, un guión, coloquen números y al final, digamos, pueden colocarle un puntito o el signo de número o algún carácter especial. Y por favor, por lo que más quiera, no las apunte en un papelito. Ese es el peor error que podemos cometer. Lo tengo yo ese papelito en la billetera porque no me recuerdo, me roban la billetera y pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Usted lo que hace es de que tiene ese papelito, lo olvida en la casa y la señora le agarra el papelito con todas sus contraseñas y cuando regrese puede haber un delito posterior. Entonces, por favor, sus contraseñas no las apunte, apréndaselas. Eso es bien, bien importante, ¿verdad? Es un consejo pues, que siempre le damos a nuestros clientes de que ustedes tienen que separar esas contraseñas, especialmente si son cuentas bancarias, ¿verdad? Si la institución bancaria donde usted tiene sus cuentas tiene el doble factor de autenticación, por favor, actívelo. O sea, eso no es para que a usted le quite tiempo, es sencillamente para que te garantice de que eres tú quien está ingresando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me mandan un mensaje, porque tengo que colocar la huella digital, porque tengo que hacerlo con el rostro, adicional a un mensaje que ellos me mandan o a una contraseña. Entonces muchos toman esto como, ay, es que el banco está complicado. No, el banco busca su seguridad. Esos sistemas buscan que nadie vulnere su seguridad. Ahora, si usted no quiere que lo ayuden, pues publique sus contraseñas en internet y todo el mundo va a poder accesar. Entonces, creo que es bien importante que tomemos conciencia de esa seguridad para nosotros mismos. Y como dicen que ahora ya la pareja no usa las contraseñas para revisar números de teléfono ni comunicaciones, sino para hacerse transferencias. Para hacerse ¿verdad? transferencias. Entonces, ya saben, cuiden mucho sus claves y no, después no se quejen si resulta que les vaciaron su cuenta en su misma casa, porque pues, ya no les importa con quién conversa. Sí. Muchas gracias, Carlos Mauricio. Y finalmente te pedimos aquí un consejo. Si cualquiera de nosotros pudiéramos tener un caso precisamente de estos, ¿qué hacemos? Además de acudir a ti, ¿qué más hacemos? ¿Qué podrían hacer? Bueno, en diferentes tipos de casos. Por ejemplo, si fuera la manipulación de alguna imagen, ¿verdad? Entonces deberían ustedes de tratar de hacer esa extracción de la imagen. Hay software hoy en día gratuito que pues, ustedes pueden encontrar en internet que les puede dar la metadata. No es, digamos, como que lo evalúe un perito como tal, pero por lo menos les da ciertos tips para ver si de repente por ahí está falsificado. Si es un delito a hacer con video,
pues yo les diría, ahí sí contrate a alguien, o sea, de toda su confianza para hacer esa verificación si efectivamente le va o no le va a suceder. Falsificación de documentos, creo que eso es, o de un contrato, por ejemplo, en el que digan de que yo, Carlos Mauricio, firmé cediendo todos mis bienes a Anabela, por ejemplo. Y yo digo, no es mi firma. ¿Cómo garantizo? ¿Será que la persona especialista en firmas del Ministerio Público puede garantizar que esa firma, que es idéntica, no fue creada con inteligencia artificial? ¿O necesitarán de un perito para hacer esa validación? Esas se las dejo para que ustedes lo analicen. Un consejo más. Todos creo que tenemos esto que es un celular más bonito que el mío, de plano. Los invito, les voy a dar... El mío sí es más bonito. Es de la Hello Kitty. Les voy a dar un tip el día de hoy. Ustedes pueden ingresar todos a su WhatsApp. Cuando usted entre a su WhatsApp, en la esquina superior derecha le va a aparecer 3 puntitos. Presione los 3 puntitos y le muestra un menú. En ese menú, usted baja la última opción que dice ajustes. Cuando está en ajustes, por favor, trasládese a donde dice, ahorita les vamos a decir, privacidad. En privacidad, por favor, ahora buscamos donde dice, vamos a ver, efecto de la cámara avanzada. En avanzada tenemos varios, ¿verdad? Dice bloquea mensajes de cuentas desconocidas. Si yo no quiero recibir de cuentas desconocidas en avanzado, le doy clic ahí y ya los mensajes desconocidos no me van a llegar. Pero el que nos interesa es el que dice proteger la dirección IP en las llamadas. La mayoría de todos nosotros tenemos esa opción desactivada. ¿Y por qué colocarla? ¿O para qué me sirve a mí eso? Precisamente WhatsApp nos dice a nosotros de que ellos los mensajes los tienen encriptados punto a punto. En otras palabras, de que hay un código único para esa conversación en el que yo digo hola, se convierte en una cadena de caracteres muy grande y se la pasa a la otra persona y ya le aparece hola y la convierte, la desencripta. Una encripta y otra desencripta. Eso lo tenemos por default en los chats, más no en las llamadas. ¿Qué quiere decir? Que si alguien se conecta a mi celular o a la red de mi celular donde yo estoy, yo puedo escuchar esas llamadas en claro, si no tengo esta opción habilitada. Entonces les regalamos este tip para que ustedes lo tengan el día de hoy, para que no les escuchen las llamadas de WhatsApp. Y ha sido un gusto estar con ustedes. Y ese fue el consejo gratis, ya vieron. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un honor tenerte acá. De repente vamos a hacer una tercera parte, pero no se las ofrecemos en un plazo tan inmediato. Ya saben que, como dije al inicio, lo prometido es deuda. Esta segunda parte sí se las ofrecimos. Muchísimas gracias por este apoyo, por transmitirlo, como te suelo decir, de una manera tan sencilla para nosotros como abogados, porque pues no es nuestra materia y muchas veces pasa que uno conversa con alguien y ustedes no me dejarán mentir, y lejos de aclarar dudas, uno resultó más confundido porque nos hablaron en términos tan técnicos que decimos, no, mejor ahí dejémoslo, ya no hacemos nuestras preguntas. Así que muchísimas gracias. Desearte un bendecido 2026 también, así como para toda nuestra audiencia. Reitero, siempre es un honor tenerte por acá y siempre quedas totalmente invitado para más adelantito que podamos generar otro programa. Y dejo el espacio para que te puedas despedir de nuestra linda audiencia. Muchas gracias ahí, Anabela, ahí por la invitación nuevamente acá con ustedes. Ha sido un gusto y un placer poder estar compartiendo un poco del conocimiento en que uno no tiene que ser egoísta. Lo hemos platicado en el podcast anterior. Uno siempre tiene que ser abierto a compartir ese conocimiento de la forma más clara y ayudar a los demás, en el cual tanto como tú como yo creemos que hay se puede hacer un mejor sistema de justicia, ¿verdad? Y que podemos ser transparentes. Les invito a que realmente cada uno de ustedes sea cuidadoso con cada uno de sus dispositivos, con sus contraseñas, como era lo que platicamos. Y como dijo Anabela, si usted es abogado defensor, precisamente busque
siempre a ese perito informático, o ¿cómo es que le dice? Consultor técnico. O el consultor técnico precisamente, que lo pueda coadyuvar precisamente ¿a qué? A que su patrocinado tenga el mejor resultado. Para mí ha sido un gusto y un placer estar con ustedes y no duden, en otra ocasión nos encontraremos por acá. Gracias. Muchas gracias. Y si se perdieron el episodio anterior donde hablamos de este interesante tema, la primera parte, de verdad los invito, ahí está en YouTube en Conversando con Anabela Cardona, lo pueden ubicar. De hecho, si no lo han visto, les sugeriría que lo vean primero ese y que luego puedan advertir porque es una información muy valiosa y realmente nos va a ser muy útil. Y eso, tú dijiste algo bien importante, acá compartimos desde la experiencia, sin ningún egoísmo, porque lo que queremos es mejores profesionales, al igual que tú, yo creo en un mejor sistema de justicia y sé que todos desde el ámbito donde estemos podemos coadyuvar a ese mejor sistema de justicia, haciendo las cosas bien, y cuando digo haciéndolas bien, desde donde quiera que nosotros estemos, si es como fiscal, si es como abogado defensor, si es como abogado litigante, si es como abogado en un registro, donde nosotros nos desarrollemos, hagamos las cosas bien, porque cuando las cosas se hacen bien, el resultado va a ser bueno. Y es lo que nosotros debemos hacer. Así que reitero, un bendecido 2026. Gracias por esa sintonía tan fiel. Gracias por dejarnos ingresar a sus hogares cada domingo a las 8 de la noche. Nos seguimos saludando en el próximo episodio y, como les suelo decir, los temas que les puedan interesar, coméntenmelos y con mucho gusto los vamos a generar. Y si les gusta nuestro contenido, dennos like y siempre es un gusto saludarles.